lo que les comentaba, cuadro comparativo de estadios de fútbol en Europa y en Asia. Este es un estudio comparativo de capacidad de estadios de fútbol para determinar un factor de cálculo de capacidad. Aquí aparece la ciudad, aparece el país, aparece el nombre del estadio, aparece su capacidad y aparece la población de la ciudad en la que está construido el estadio y aparece el factor que relaciona tamaño de ciudad versus cantidad de espectadores. Hay que agrandarlo, nos piden que hay que agrandarlo porque no se ve bien. Ajá, ahora sí. ¿Ahora sí? Ya está. Y así como se hizo en Europa, se hizo también en algunas ciudades de Argentina. Ahí está, tenemos un estadio en La Plata, un estadio en Salta, un estadio en La Punta, un estadio en Mendoza. Claro, con mucho cuidado escoger las ciudades, porque deben parecerse al tamaño de tu ciudad, para que sean análogas y por lo menos hay una lógica de pensamiento. Yo no podría comparar lo que está sucediendo como fenómeno social en el fútbol en Nueva York que en Brasilia. O sea, hay dos diferencias abismales, tanto en idiosincrasia, tanto en tamaño de población, tanto en temas socioeconómicos. Por lo tanto, no son compatibles. Por eso tuvimos el criterio de colocar ciudades que son de Argentina, pero que tienen una población y una idiosincrasia muy parecida a lo que sucede en nuestro fútbol local. No son super ciudades de Argentina, son ciudades, provincias bastante tranquilas, muy parecidas a la nuestra. No tiene La Plata, Salta, La Punta, Mendoza, no está Buenos Aires. No nos podemos comparar con Buenos Aires porque el comportamiento es distinto. Es distinto. Sacamos un promedio de todas estas y nos daba como 0.005. Y luego sí fuimos entonces, no nos quedó otra cosa que ir a hacer un compilado en las ciudades de Sudamérica. En Perú estaba Trujillo con su pobre Mansiche de esos años que eran 11.000 personas. Luego teníamos a Colombia, en la ciudad de Pereira, con un estadio de 35.000 personas. Y ahí nos íbamos dando cuenta de las diferencias que existían. Trujillo tenía 11.000 para 780.000. Sin embargo, en Colombia había una ciudad en donde tenía 450.000 con un estadio que casi triplicaba el tamaño del nuestro. Y nos íbamos dando cuenta de que iban sucediendo cosas súper extrañas. Súper extrañas. Inclusive había uno que tenía menos de la mitad que nosotros y tenía un estadio que lo duplicaba. Entonces la conclusión ya estaba saliendo. Nos falta capacidad de estadio. Lo cual quedó demostrado en la Copa América que se hizo hace muchos años, ¿no? Que se tuvo que cerrar todo el centro a 2 kilómetros de la redonda porque la gente estaba fuera del estadio y no podía entrar. Un fenómeno que no estaba medido, un fenómeno que no se calculó lo que podría haber sucedido. Y hasta ahora sigo considerando que ese pobre estadio de Mansillo no sirve para nada. Hasta ahora sigo considerando que necesitamos, y vamos a hacer una copa mundial, sub-19, si no me equivoco. Sub-19, ¿no? Imagínate eso, lo que va a pasar. Pobre aquellos que vivan alrededor, pobre aquellos que viven alrededor del estadio de Mansiche. Lo siento mucho. Y luego hicimos lo mismo con Chile, y luego hicimos lo mismo con Bolivia, y sacamos un promedio sudamericano, y luego nos mandamos al Perú. En el Perú está Trujillo, Arequipa, Chiclayo, Cusco y Huancayo. Sacamos un promedio de factores en el Perú, y luego promediamos todos los promedios, y nos salió el promedio propuesto, que difiere del promedio propuesto por el CISNE de mi época. El promedio de mi época del CISNE era 0.04 espectadores por poblador. Luego, para decir y para sustentar que no está bien, tuvimos que hacer todo este juego. Tuvimos que hacer todo este juego numérico para decir, ok, esto es el CISNE, no lo voy a usar. Me corresponde 0.005 por el estudio comparativo que acabo de realizar. Ahora, en este camino matemático, señores, pueden haber argucias y problemillas y mal sumado, mal multiplicado. Créannos que no es lo que buscamos, no es un curso de matemática y de estadística. Lo que nos importa es la lógica del pensamiento y el proceso metodológico que has hecho para llegar a un número. Eso es lo que finalmente nos importa. No nos vamos a poner a discutir si son 60.000 o si son 59.900. No nos vamos a poner a discutir sobre eso, pero sí sobre el proceso de pensamiento que has usado para llegar a justificar un número. Eso sí, y a eso voy para mostrar el ejemplo. Este es un ejemplo de cuadros comparativos. Ahora voy a mostrar algunos de los problemas resueltos. A ver, entonces estamos tratando de dimensionar un centro para niños autistas. Estamos tratando de dimensionar un centro para niños autistas. Complicado. Entonces el tesista empieza, el presente proyecto tendrá como elemento primordial para calcular su envergadura
el número de niños con trastorno de espectro autista que existen en la ciudad de Trujillo hacia el futuro, específicamente hacia el año 2030. ¿Hay números de eso? Sí hay. INEI tiene cuántos niños autistas. Y también tiene los posibles cálculos de cómo van creciendo en el tiempo la cantidad de casos de niños autistas. Y eso es importante para mí porque yo debo proyectar a 30 años. Y en el caso no exista ese número, porque puede ser que no existe, entonces echaré mano de una fórmula estadística estandarizada para crecimiento poblacional. Esa fórmula estadística está en internet, la bajan y simplemente colocan datos y te sale la proyección a 30 años, cuando no existe el dato. Si existe el dato, simplemente uso el dato que me está dando la fuente. Para esto se calculará en primera instancia la cantidad actual de población en edad escolar pertenecientes al área de primera infancia, de 3 a 5 años, y el área de niñez, de 6 a 11 años. Dicho dato se obtiene del Ministerio de Educación. Es decir, yo voy redactando y voy diciendo cómo encuentro los números. No los invento. Voy en mi proceso diciendo en qué me estoy basando y de dónde estoy sacando esos números. ¿Y qué estoy haciendo para encontrar? Tengo que decirlo. Yo no puedo venir de frente y decir, 3 por 5 da 15, son 15. Eso no se puede. Hay que decir el proceso, hay que redactar el proceso, con mucha lógica. Ok, nos está diciendo primero, para hacer su primer escollo, saber cuántos niños autistas tiene. Empezó bien. Y empezó diciendo que lo va a proyectar al 2030. Empezó muy bien. Luego empezó a desmenuzar el problema, porque no es suficiente saber esto. Ahora hay que saber la edad, porque pueden haber niños autistas de diferentes edades, contenidos en este número, que no son parte de mis clientes. Empezó a disgregar por edad. Acá nos dice, ok, vamos a disgregar por edad, usando datos del Ministerio de Educación. Minero. Luego nos dice, según esta entidad, el censo realizado en el año 2015 en la ciudad de Trujillo, existe una población estudiantil total de 54.987 niños, entre las edades de 3 a 11 años, de los cuales 16.633 niños pertenecen al área de primera infancia y 38.364 al área de niñez. ¿Qué está haciendo? Está disgregando, está achicando sus números. Tiene así una cantidad de posibles clientes, pero no son todos. Está buscando parámetros para achicar números, para ir reduciendo hasta encontrar ¿qué? Ese número lógico tan ansiado que está buscando. Está reduciendo todo. Está disgregando, ¿no? Entonces dice, ok, a continuación se deberá proyectar el total de la población estudiantil del año 2015 al 2030. Lo que pasa es que en sus estadísticas solo había hasta el 2015. La tesis se realizó en el 2016. Por lo tanto, tiene que actualizar, volver a proyectar todos los datos a los nuevos años en los que estamos. Y luego proyectar al 2030. Lo que se realiza con la siguiente fórmula establecida. Ahí entra a tallar una fórmula estadística tradicional, población entre paréntesis, 1 más 0.015 elevado a la 16, de acuerdo a la cantidad de años que va a proyectar. Reemplazando datos con la población estudiantil obtenida, sería 54.000 por esto, lo que resulta en una proyección al 2030 de 69.777 niños entre las edades de 3 a 11 años correspondientes a la población estudiantil. Este número todavía no es el que estoy buscando. Todavía no son mis clientes. Tengo que seguir achicando esos números. Perfecto, seguimos. Se calcula entonces cuántos de estos niños presentan trastornos del espectro autista, porque esta es la cantidad de niños comprendida en las edades que son mis clientes, pero no son autistas todos. Solo de esos hay una porción de niños, un porcentaje de niños que presentan el síndrome. Debo poder encontrar ese número. Correcto. Entonces no le queda otra que decir lo siguiente. ¿Cuántos de estos niños presentan trastorno del espectro autista en la ciudad de Trujillo? Para ello se utilizará el dato dado por la Guía para la Atención Educativa de Niños y Jóvenes con Trastorno del Espectro Autista, que es un estudio realizado por el Ministerio de Educación en el año 2011. Esta guía ya es un estudio científico, certero y profundo que dictamina los comportamientos porcentuales. ¿De cuántos niños en esta edad, cuántos de esos podrían ser autistas? Ese comportamiento está estudiado y hasta hecho dictaminado. En base a esa guía se calcula el resto. Bueno, se calcula el resto, claro. ¿Qué significa que ha encontrado este documento? Significa que ha profundizado, investigado, ha buscado, ha leído, se ha preocupado por encontrar los instrumentos que le ayuden a diagnosticar el número. Tú no te puedes quedar sentado esperando que un iluminati te diga cuál es el número. Tienes que esforzarte y ver cómo dentro de esa guía que te hemos dado encuentras el número buscado. Ok, yo creo que acá ha habido mucho criterio del estudiante en saber decidir qué instrumentos usar para sustentar. Claro, no ha sido de la noche a la mañana.
mínimamente, ha habido una o dos observaciones y correcciones, porque todo el mundo se frustra cuando el número sale grande o sale chiquito. Y ahí te frustras porque ya no sabes qué hacer. Todavía hay camino que recorrer. Entonces nos habla sobre la proporcionalidad de esto y nos dice, ok, los primeros estudios epidemiológicos comunicaron una prevalencia del autismo infantil de 4 a 5 por cada 10.000, lo que equivale aproximadamente a 1 de cada 2.000 personas. Sin embargo, en el estudio de fulanito de tal, la prevalencia era 1 en 1.500, y al incluir todos, autismo, Asperger, autismo atípico, etc., quedaba 1 cada 200. Sin embargo, en el último estudio también explicado en la misma guía, nos dice que, habla de la guía, 1 de cada 64 sujetos. Ese es lo que, al final, el dato que llegó a la guía. En base a esos números calcula ella, dice, entonces, tomando la relación dada anteriormente por el Minedu, de que 1 cada 64 personas en edad escolar presenta autismo, tenemos como dato dado al 2030 que existirá una población escolar con trastorno del espectro autista de 1.090 niños. Llegó al número. Llegó al número buscado. Ya es un número lógico. Ya es un número interesante, manejable en arquitectura. Son 1.090 niños. 1.090 niños. Ahora, la gran pregunta es, ¿puede ser un colegio para 1.090? ¿Será posible? ¿Será administrable? ¿Pedagógicamente será coherente? Porque ese es el número matemático, pero no el número pedagógico coherente. Ahora sí, echaré mano de mis normas del Minedu, que han normado la mayoría de cosas que suceden en el ámbito pedagógico. Entonces ahora sí dice, sin embargo, el Ministerio de Educación, en las normas técnicas para el diseño de local de educación básica especial y programa de intervención temprana, establece la cantidad de alumnos permitida en una instalación de un centro para niños, con autismo, que es el CEBE, nivel 1, correspondiente a un centro de educación básica escolar. Por lo tanto, dicha norma, en el punto 1.6, cuantificación de ambientes educativos, específicamente en el punto 1.6.3, dimensión de los terrenos, establece que un CEBE nivel 1 orientado a discapacidad mental tendrá un aforo de 108 alumnos, estableciéndose en un área ideal de 3.300 metros cuadrados. 3 minutos, con esto acabo. Se concluye entonces que aunque en el año 2030 la población estudiantil entre los 3 y 11 años de edad pertenecientes al grado inicial y primaria será de 1.090 niños, por norma yo no puedo hacer un colegio para 1.090, tengo que hacer un colegio para 108. ¿Y qué significa entonces? Que va a quedar una cantidad de población insatisfecha. Por lo tanto, la conclusión es que para dentro de 30 años vamos a necesitar más de un colegio para niños especiales. Más de uno. Ya, el otro colegio que lo haga otro tesista. Ya hay 10 posibilidades para hacer colegios, con distintas variables. Una vez que tenga eso de completo, ya no hay más chance para nadie. Hay que empezar a hacer otro tipo de colegios. Pero para autismo ya no vamos a necesitar ninguno más. Ya se completó. ¿Se entiende el método? ¿Sí? ¿Está lógico? Maestro, por favor. Ah, qué buena pregunta. ¿Alguien del foro quiere responderle antes que le responda yo? ¿Por qué no se fue de frente acá? Porque está bien fácil, ¿no? Y acá te dice cuánto. ¿Por qué? Porque tiene que buscar todas las formas para poder determinar que él ha investigado. O sea, es como que probar todo el esfuerzo que se hizo hasta llegar a una conclusión. Puede ser, pero hay una precisión más exacta. ¿Quién le responde? La demanda falta calcular porque estos 108, ¿quién lo ha dicho? ¿Un estudio de demanda o un estudio pedagógico? Un estudio pedagógico. Estos son los 108 que pueden entrar a un colegio y administrarlo pedagógicamente bien para síndrome mental. No es oferta y demanda. ¿Quién te garantiza que en Trujillo necesitas 108 en 30 años? Y si son menos, y si te das cuenta que no hay pues síndrome de Down en Trujillo, no hay pues. Dentro de 30 vamos a tener 30 nada más y necesitas uno de 108. Esa es la razón por la cual tiene que hacer todo el rollazo primero. Todo el rollazo primero. Lo que hay que tener cuidado es que ustedes han determinado el tamaño. Este tamaño, en metros cuadrados de diseño, es muy chiquito para un proyecto. Así es. Por eso los casos nos ayudan. El ministerio les va a dar lo básico. Los casos me ayudan a complementar esa área que yo pueda agregar al caso y pueda crecer en área. Así es. Porque si ustedes trabajan así, va a salir debajo de los 4.000 metros. Es un proyecto de cualquier taller. Así es. Lo que sucede es que acá
No han encontrado terreno, señores. Acá no han encontrado terreno. No han encontrado metros cuadrados. ¿Qué han encontrado? Cantidad de personas. Nada más. Ahora, esa cantidad de personas tendrá que convertirse después en metros cuadrados. Ahí hay que preocuparnos de que los metros cuadrados finales no sean menos de 4.000. ¿Qué es el parámetro que maneja la facultad? Parámetro que quizás en años que vengan sea sometido a prueba, a reflexión y a muchas cosas. Pero por ahora manejamos un criterio de 4.000 metros cuadrados en taller de tesis como mínimo para representar complejidad de tesis. Entonces, si mi cantidad de personas son 108, no hay que ponerse rojo ni que se nos pongan los pelos de punta ni la piel de gallina, porque lo único que hemos encontrado es la cantidad de personas. Ahora, ¿ese colegio solo funciona con aulas? No, ¿verdad? ¿Qué necesita? Área administrativa, área de servicios, biblioteca, recreación, y todo eso que va sumando metros cuadrados. Y finalmente los metros cuadrados deben sobrepasar los 4.000. Problema resuelto. No mezclen los metros cuadrados en envergadura. No tiene nada que ver los metros cuadrados con la cantidad de personas. Eso es otro tema, que lo verán después y que tendrán que tener cuidado que nos pide el arquitecto Bocanera. Cuidado, que los metros cuadrados deben ser más de 4.000. Esto, chicos, es una manera también de controlarnos, de poder decir, oye, la tesis sí cumple con la complejidad que necesita para arquitectura. No es ni gigante porque tampoco me voy a... Bueno, los sueños solamente se hacen en algunas épocas, no en todo. Yo me metí en un sueño cuando fui tesista. Un sueño que duró 3 años. No se lo recomiendo a nadie. A nadie. Yo hice una cosa gigante, un monstruo de 40.000 metros cuadrados. Más, 400.000 eran 40 hectáreas. 400.000, un estadio monumental para 60.000 personas, con centro de alto rendimiento deportivo, con una estructura tensionada en el techo. Era una locura. Era una locura. Pero tuvo su momento, tuvo su época y funcionó para su momento. Ahora no más las tesis son soñadoras. Las tesis tienen que ser mesuradas, factas, para resolver un problema real, señores, nada más, ahí quedó. Claro, sobre los 4.000, para que tampoco sea una cosita pequeña. Esa es la idea. ¿Se entendió entonces? ¿Está claro? Muy bien. Sin más que decir. Profesor, dentro del paso de cuadros comparativos, ¿podemos ayudarnos de los análisis de casos que hemos presentado? Sí. Bueno. Sí. Ahora, ojo, una cosa más, que ya me están haciendo acordar algo, que me he olvidado. Ahora voy a tener que seguir buscando más casos, pero ya no para la investigación ni para ver cómo afecta la variable en la arquitectura. Ahora van a ser casos para poder buscar su programa, si no, ¿cómo programan en la siguiente semana? Tienen que programar. ¿Estás viendo programa también, no? ¿Cómo no? ¿El arquitecto Hugo está viendo programa en su proyecto de tesis? Está en el documento. Listo, está en el documento. ¿Está vinculado al programa? Claro, claro. Ahora, si me permite un minuto, Mauro, ¿nos podemos quedar un minuto? El problema es que va a entrar un profesor a las 2:30 por un curso, pero ya en 2 minutos nos vamos. tienes un par, Sí. no te preocupes. Porque esto hay que vincularlo con la programación, porque si no está vinculado con la programación, no sirve de nada. Y aquí ya en 2 minutos hago la unión de entre dimensionamiento, programa, terreno, idea rectora, que es lo importante. Ahora, imaginemos esto. Esto es una programación común y corriente como la que les presentan en sus talleres. Ahora, la programación de tesis es una cuestión más concienzuda, más seria, más formal. Y además que sirve para diseñar, porque si no sirve para diseñar, se convierte en un amasijo de letras y de números y de áreas que no sirve para nada. A mí me confunde, me molesta. Entonces, una programación pensada en diseño debe contener algunos parámetros que me ayuden a diseñar. Por ejemplo, el aforo por espacio, el subtotal de aforo por zona. El aforo que es calculado de acuerdo a la norma es 130, porque ya hay espacio, ya hay tamaño y cantidad de espacios, por lo tanto ya hay metros cuadrados. Yo ya puedo saber normativamente cuánta gente entra en ese espacio, normativamente. Esto ya no es capacidad de envergadura, esto es aforo real por A130. Si no tengo estos datos acá, no sirve para diseñar la programación. ¿Por qué creen que tener el aforo ahí podría servir? ¿Por qué nos importaría saber cuánta gente hay por espacio, cuánta gente hay por zona y cuánta gente hay en total en todo el proyecto? Por 2 motivos. Primero, para demostrar que no me estoy alejando de lo que dimensioné. Este número final de aforo me va a servir para 2 cosas. Este número final debe salir por encima de lo dimensionado. Porque si no, ¿qué significa? Que mi programa está muy pequeño. No va a alcanzar toda la gente que está pronosticada de entrada.
Y si me alejo mucho sobre mi dimensionamiento, ¿qué va a significar? Que estoy haciendo un elefante blanco. Entonces, ese número es importante, el aforo, porque me permite saber que el programa está siendo equilibrado con lo que se dimensionó. Segundo punto de por qué es importante que esté el programa así. Es importante que esté así porque si yo sé cuánta gente por A130 hay en cada zona, fácilmente le puedo demostrar al jurado que mis circulaciones son normativas. En un par de cosas le digo al jurado, señor, mis circulaciones no son excesivas. Es una apreciación subjetiva suya, señor jurado. Mis circulaciones están calculadas por A130. Fíjese en mi programa, fíjese que en la zona fulana de tal tengo 300 personas multiplicado por 0.005, me da el pasaje de evacuación debe ser, o los pasajes deben ser 1,80 m, le cuento 2,40 m. Eso no es excesivo. Tengo un módulo más, por si acaso. Entonces miren para lo que puede servir. Y si esto está pintado por colores las zonas, y yo le pongo a mi massing program, a mi volumetría, le pongo los colores, ¿qué le estoy demostrando al jurado? Que la idea rectora contiene los tamaños y los metros cúbicos que el programa pide. Que todo lo que pide entra ahí. Entra ahí. Simplemente por un tema de tener esto conectado por colores los volúmenes de mi idea rectora. Entonces recién la programación se convierte en una herramienta de diseño. Y deja de ser lo que toda la vida ha sido, un amasijo de letras con números matemáticos que después, a veces ni caso le hago, están diseñando y la mitad de los espacios que dice el programa le ponen en el taller. ¿Cierto? Se ríen, ¿no? Se ríen, ¿no? Se ríen porque lo han hecho, ¿no? Programas copiados del Rincón del Vago. Del Rincón del Vago. Ok, entonces, eso es el porqué de las cosas entre dimensionamiento y medidor. Para diseñarle el programa, Cuidado, chicos. ustedes diseñan y no ven el trabajador. Así es. Los servicios por el trabajador tampoco pueden recibir. Por eso el aforo debería tener dos columnas, personal y usuario. Y luego, por ejemplo, de ahí puedo chequear la cantidad de aparatos que ustedes ponen en su proyecto. Diferenciado para poder saber cuántos aparatos van para los trabajadores, porque finalmente los trabajadores, ¿cómo los calculan? Subjetivamente. Cuando hemos hecho centros comerciales, ¿cuántos trabajadores hay? Bueno, mi primo trabaja en Sodimac, dice que 50 nomás hay. Se ríen porque lo han hecho, ¿no? Entonces es una forma de buscar números con más criterio lógico. Otra vez voy a decir, nos podemos equivocar, señores, en la suma, eso no es lo importante. Lo importante es la lógica de cómo sustenta el número. ¿Listo? Yo les pido disculpas, hay una clase acá, no había ningún otro salón libre para hoy. Gracias, Alberto. Gracias. Angelito. Esperamos claramente.